Muy buenos días. Bueno, primero que todo agradecer a los que están acá y a los que después van a ver el video, y también a todos los organizadores y al gobierno regional por hacer esto. Yo voy a hablar de la ruta para el avance de la electromovilidad en una agenda corta al 2026. Ahí en la electromovilidad, como se veía ayer, tenemos muchos desafíos, hay muchas aristas que cubrir. Entonces nos quisimos focalizar en este periodo de gobierno, qué podemos hacer desde el Ministerio de Energía. Pero para comenzar, quise hacer un resumen, para los que no tenían la oportunidad de conocer lo que ya se ha hecho en pro de la electromovilidad. Primero está la ley 21.455, que hace el marco del cambio climático, que es del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver mucho con la COP28, que a los que en la mañana pude ver en las noticias rápidamente, que por lo menos en este cierre de acuerdo se decía que se quiere dejar el petróleo, el combustible, y eso ya para la electromovilidad muy positivo. Tenemos obviamente la política energética nacional a largo plazo, que como lo mostraba mi colega de la Seremía, al 2050 queremos ser carbono neutral. Tenemos la planificación a largo plazo también, que ahí presenta que la electromovilidad también representa un 20%, casi un 20% para disminuir la carbono neutralidad. Tenemos la ley 21.505, que salió en noviembre de 2022, que promueve el almacenamiento y la electromovilidad. Específicamente para la electromovilidad dice que los vehículos eléctricos el año 2021, 22, 23 no pagan el permiso de circulación y después decae al 75, 50 y 25%. La ley 21.305, que también promueve la electromovilidad, específicamente mandata al Ministerio de Energía a hacer un reglamento de interoperabilidad, que lo que busca ahí es que los cargadores para cargar los vehículos eléctricos sean todos más o menos parecidos y hablen igual para que poder tener acceso a la red de carga pública normal. También hemos hecho el pliego 15, que algunas personas lo destacan porque dentro a nivel mundial y en Sudamérica que deja las reglas claras para poder instalar cargadores en Chile de una forma segura, y además algunas definiciones que nos ayudaron después a hacer el reglamento de interoperabilidad. Y por supuesto está la Estrategia Nacional de Electromovilidad, la Estrategia de Hidrógeno Verde, y todos los años hemos estado haciendo desde el año 2017 acuerdos por la electromovilidad, que prácticamente son casi todos los mismos colegas que están hoy día por acá, que están impulsando la electromovilidad del año 2017 a la fecha. Y este año salió el reglamento finalmente de interoperabilidad, que en dicho fácil, en el fondo existen cargadores que están dedicados en las calles públicos para cargar vehículos eléctricos. Queremos que esos cargadores se comuniquen a una nube. Esto lo va a tomar la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y de alguna forma lo vamos a disponibilizar en las celulares para que las personas que tienen vehículos eléctricos puedan saber dónde están los cargadores, si están disponibles o no, si están en mantenimiento o no y puedan llegar a cargar. Una de las cosas que nos ha ocurrido y nos damos cuenta que ya existen altos cargadores en Santiago, pero algunos usuarios se quejan que cuando llegan o están ocupados o están en mantenimiento, que no es bueno para el electromovilidad. Bueno, ¿quiénes están trabajando en esto? O sea, es una tarea de todo Chile. Yo puse algunos acá, los ministerios que más han apostado, obviamente, el Ministerio de Energía primero, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mucho que hacer ahí, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas, y los gobiernos regionales que se siguen sumando, el gobierno regional Biobío, por supuesto. Está la Dirección de Transporte Público Regional y la Dirección de Transporte Público Metropolitano, y la Agencia Social Energética, SEC, la Comisión Nacional de Energía y muchos privados. Ahora, yo puse ahí para acordarme que si nos preguntan ¿por qué todo el Estado, grandes aparatos del Estado están preocupados de esto? ¿Por qué no?
queremos la electromovilidad. Y para recordarnos, quise poner esto, seguramente lo han visto muchas veces, pero en ingeniería siempre se ve preocuparnos los pocos críticos. ¿Dónde podemos hacer poco para avanzar esto? Bueno, si queremos ser carbono neutral y queremos algo de independencia de los fósiles, tenemos que preocuparnos cómo consumimos la energía en Chile. Y de toda la energía que consumimos en Chile, donde está incluida la leña, el gas, el carbón, el petróleo, la energía eléctrica que producimos, el 35% lo usamos para transporte. Y ese 35%, del 35% es el 66% es para transporte terrestre. Y todo ese, prácticamente todo, lo importamos. Compramos el petróleo, compramos el gas. Entonces, lo que producimos acá, los dólares que podemos producir acá, los tenemos que entregar para comprar esa energía, que es mucha energía, y es mucha plata. Entonces, la electromovilidad nos presenta una gran oportunidad para poder, de alguna forma, llegar a ser independiente o algo de independencia energética, que desde el punto de vista económico es súper relevante. Obvio, porque la energía eléctrica la producimos acá. Bueno, entonces la Estrategia Nacional de Electromovilidad sumó varias cosas, como por ejemplo, queremos ser carbono neutral al año 2050. Entonces, como en transporte ocupamos mucho combustible, para ser carbono neutral al 2050 no deberíamos tener vehículos de combustión en el año 2050. Y si un vehículo dura más o menos 15 años, bueno, dijimos, al 35 ya no deberían venderse de combustión. Y de ahí sale esa meta. Es un deseo que para cumplir el 2050 carbono neutral en transporte. Y ahí aparecen los ejes de trabajo, que obviamente aparece en la difusión, información, que es parte de este trabajo de llegar a las regiones, capital humano, generación de investigación, generar una infraestructura de carga. Siempre dicen que es primero el huevo de la gallina, ponemos los vehículos, ponemos el cargador primero. ¿Cómo lo hacemos eso? Y qué medio de transporte y cómo llegamos al financiamiento. Es otra cosa porque hay que preocuparse, porque el vehículo eléctrico es casi el doble de un vehículo de combustión, o un poquito más del doble. Ahora, ya entrando al tema, pero recordando en resumen los beneficios, y yo parto desde abajo. Cada uno lo puede ordenar como quiere, la motivación, pero por lo menos en la unidad de transporte eficiente del Ministerio de Energía lo vemos desde abajo. Vemos una gran oportunidad para independizarnos del petróleo, desde el punto de vista energético. Obviamente hay ahorro económico, porque el vehículo tiene más eficiencia y aporta al cambio climático y localmente deja de emitirse gases nocivos, ¿ya? Porque el vehículo no tiene escape. Ahora, para llegar a la electromovilidad, ¿cómo lo hacemos? Como es una visión holística, hay varias cosas que hay que llenar. Algunos se preocupan de la red eléctrica, que tiene que estar la disponibilidad de energía cuando la queramos para el vehículo eléctrico. Tenemos que tener una infraestructura de carga, de acceso público, también privada. Tenemos que tener múltiples acciones en la educación, acceso a financiamiento, el seguro del vehículo. Todavía es muy complicado que las empresas de seguro conozcan cómo funciona el vehículo y cómo lo pueden asegurar. Es parte del proceso que estamos, o las dificultades que tenemos. Ahora, ¿por dónde partimos? Nosotros en el Ministerio de Energía siempre hemos dicho que hay que partir por lo más fácil, lo poco crítico, y como el vehículo eléctrico presenta un ahorro económico, ese ahorro económico es mucho más grande si recorremos más. Entonces los vehículos que recorren más tienen más posibilidades de más ahorro. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el transporte público. Y por eso en Santiago se partió con el transporte público y se quiere llegar con el transporte público a todas las regiones. Y dentro del transporte público está el transporte público menor, taxi colectivo, que también recorren nada. Y dentro de eso también está el reparto, ¿ya? El delivery dentro de la ciudad. Y eso está trabajando el Ministerio de Transporte con Conecta Logística. Acá en este año, el 2023, al inicio del 2023, se hizo un medio piloto donde resultaron beneficiosos, mostrando los furgones y los camiones acá en Concepción. Y ojalá que las empresas próximamente empiecen a adquirir esos camiones porque se les demostró empíricamente, porque ellos usaron los camiones, que les salía más conveniente. Entonces, por ahí partimos.
Ahora voy a entrar a la hoja de ruta de balance de electromovilidad en el año 2026, que es básicamente cómo nos focalizamos de aquí al año 2026, porque como mostraba, hay muchas cosas que hacer y el que mucho aprieta, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y no lo dijo el Ministerio de Energía solamente, sino con el Ministerio de Transporte llamamos a estas mismas personas y a empresas que están en el acuerdo público-privado y empezamos a decir qué hacemos y focalizamos todo eso. Aquí traje todas las fotos de las personas que estuvieron ahí. Nuevamente tiraron muchas medidas, muchas cosas que hacer, pero le dijimos, bueno, focalicemos. Lo que queremos es focalizarnos. Y volvieron a salir los mismos ejes que la infraestructura de carga, educación, capacitación, pero salió nuevo, seguridad bien. Carabineros, bomberos nos dijeron, oye, aquí falta seguridad, conocimiento a nosotros, ¿qué hago yo cuando alguien prende fuego a un bus? En Santiago se hizo un experimento de quemar un bus, y ahí ya sabemos qué hacer. Regulación, hay que estar viendo siempre la regulación. Y obviamente el deseo de llegar con la electromovilidad a todo Chile y partimos por el transporte público mayor y menor. Entonces, el primero, transporte público menor y mayor, y las medidas concretas son, el Ministerio de Transporte dijo, yo quiero llegar con el transporte público a gran parte de Chile y partamos por las regiones. Quiero ir a las regiones. Y tiene proyecto en Arica, tiene proyecto en Antofagasta, ya se pusieron 40 buses eléctricos en Antofagasta, Atacama también tiene proyectos que están en cartera, está la Serena de Coquimbo, acá en Concepción, ayer el subsecretario, o sea, el Seremi de Transporte también dijo los buses que estaban, o que próximamente va a tener Concepción, y así sucesivamente hay un plan. Nosotros, el Ministerio de Energía, dijimos, bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Y nos preocupamos del transporte público menor, y ahí aparece el programa Milax eléctrico, que próximamente también va a estar acá con los recursos regionales. Nosotros traemos la idea, no el recurso, el regional el que tiene los dineros, así que siempre venimos a golpear la puerta del proyecto. Y otra necesidad son las mesas de electromovilidad regionales, que próximamente queremos abrir acá la mesa, que es más o menos lo mismo, ¿qué hacemos o cómo nos focalizamos acá en la región del Biobío? Capacitación y educación. Conversando con la experiencia que yo tengo, conversando con muchos taxistas, colectiveros y con empresas de transporte, hay barreras que superar. Y una de las barreras es el temor. Hay algunas personas que son fáciles de convencer o que son más adversas al riesgo y compran el auto eléctrico y lo prueban, pero otros no. Y en general, en el transporte público menor, colectiveros ven que otro había comprado el auto menor y a ver cómo le va y ahí lo copian. Y si se dan cuenta ustedes, casi todos los colectiveros tienen marcas parecidas porque se van copiando las buenas experiencias. Entonces, ahí nosotros necesitamos llegar a ellos y entregarles la información de forma fácil y creíble para que vean que los miedos que tienen y las dificultades que pueden ver los podemos resolver con la idea que recogemos y la resolvemos entre todos. Y es que desarrolla ese trabajo es la Agencia de Sostenibilidad Energética y ayer tuvieron una charla respecto a eso. Obviamente está la gran duda, oye, ¿quién va a reparar los vehículos en Concepción o en Lego o en otra comuna de esta región? Hay que preparar gente, hay que el mecánico hoy día tiene que saber meterse también al vehículo eléctrico, pero tiene que tener las medidas de seguridad para que no se electrocute porque la tensión que se enfrenta es distinta. Y para eso tiene que estar formado. Y ahí ya existen unos perfiles laborales junto con Chile Valora como para ir alcanzando eso y los establecimientos educacionales lo están tomando y preparando sus mallas para ir capacitándolo. Ya tenemos aquí en Biobío una buena experiencia con la Universidad de Biobío. También la pandemia nos dejó una buena oportunidad de capacitar virtualmente. No es necesario que estemos presentes para entregar información y también estamos explorando eso. Y obviamente hay que ampliar perfiles laborales. Y nos hemos dado cuenta que nos preocupamos de instalar el electricista que sepa instalar el cargador
que sepa mantenerlo, también el que sepa arreglar el vehículo eléctrico, pero falta como una llave que se llama el implementador de electromovilidad. Alguien que sepa de flota, flujo de logística, pero que además sepa de energía eléctrica, de tarifa, y que pueda evaluar un proyecto si le es conveniente o no a aquel que va a migrar a la electromovilidad. Entonces hay como armar un perfil, y eso creemos que va a ser el próximo. Bueno, seguridad vial. Llegó Carabineros y nos dijo, ¿sabes qué? En Santiago realmente pasan cosas como, por ejemplo, una bala loca y llegó una bala a una batería. ¿Qué hacemos ahí? Miramos el techo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, hay información que tenemos que entregarle a cuánto se llama Carabineros, a bomberos. Como les decía, en Santiago se hizo un experimento de quemar un huevo eléctrico también, y bomberos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué calor se llega? ¿Cuánta agua necesito para apagar ese fuego? Empíricamente, y también lo han hecho en Europa, se necesita casi 3 veces más la cantidad de agua que necesita cualquier fuego, pero no pasa más que eso, gastar harta o una espuma. Entonces hay que entregar esa información. Entonces, bomberos dice, a nosotros nos encantaría llegar con una app, escanear un código o un reconocimiento del vehículo y nos diga cuál es el circuito eléctrico, dónde corto la energía eléctrica de ese vehículo eléctrico, cuáles son los riesgos que tengo. Sería re bueno eso. Bueno, lo tenemos ahí como pensando cómo entregar esa información, y para eso, en el decreto 145 del Ministerio de Transporte, a todos los vehículos livianos le estamos pidiendo que ya nos entreguen las características eléctricas, el plano del plano del circuito de alta tensión, y lo está disponibilizando la superintendencia en la página web. Y ahora hay que tomar eso y visualizarlo en una app. Pero nos falta también los vehículos pesados. Entonces, algo pendiente con el Ministerio de Transporte de incluir los camiones y los buses. Así que también tarea que tenemos que completar. Y obviamente, con CONACET, que son los que hacen el libro del nuevo conductor, que en el fondo es cosa simple. Señor conductor, antes que salga en un recorrido, póngase el cinturón, pero además vea cuánto va a recorrer y si lleva la carga suficiente para recorrer eso, y si a su recorrido hay carga pública o no. Y si no, piense que tiene que llevar el cargador portátil, que se va a demorar mucho tiempo en cargarlo, o el cable adaptador para la carga. Entonces eso también va a estar en el libro Nuevo Conductor, y el que quiera pedir después una licencia o renovar su licencia, le van a preguntar esas cosas mínimas que debería tener alguien de conocimiento para conducir un vehículo eléctrico. Regulación. La electromovilidad nos tiene también el desafío de que hay que adaptar la regulación, pero además falta conocimiento. Entonces es mucho ese desafío que tenemos todos los que trabajamos por la electromovilidad, tanto público como privado. Y nos dimos cuenta que nos falta coordinación interministerial. Con el Ministerio de Transporte hemos logrado una muy buena comunicación, pero con otros ministerios no tanto. Por ejemplo, siempre decimos que la electromovilidad es buena para la salud de las personas porque no hay emisión de gases. ¿Qué tan buena es? ¿Cuánto aporta a la salud? Ahí falta un estudio dedicado en una región, en Chile, para que, de alguna forma, el Ministerio de Desarrollo Social, cuando evalúe proyectos de electromovilidad, le dé valor a la disminución o a la mejora de la salud de la comunidad. ¿Qué nos pasa en la normativa eléctrica? Nos dimos cuenta que la norma técnica de distribución también requiere alguna modificación y mejoras. Entonces, todos los proyectos pilotos, mi taxi eléctrico nos aportó mucho a mejorar la norma de distribución, y próximamente esperemos que salga. El pliego 15 lo hicimos en 2020, lo publicamos en 2021 y ya está obsoleto, en el 2023. Ahí dijimos, todos, público y privado, somos todos responsables, dijimos, es que coloquemos, por ejemplo, el conector CHAdeMO. Sí, si los CHAdeMO, los japoneses la llevan, y van a traer hartos vehículos con CHAdeMO. Hoy día, una sola marca ya dijo que no va a traer más conector CHAdeMO. Chuta, saquémoslo. Entonces nos pasan esas cosas, y en la próxima actualización del pliego ya no está obligatorio el conector CHAdeMO.
Eso le cuento como anécdota, porque tenemos que estar siempre mirando, porque la tecnología va cambiando rápidamente y nosotros en Chile compramos la tecnología, no la desarrollamos. Hay unos aranceles de importación que también tenemos que trabajar en eso. Cómo el vehículo eléctrico es reconocido como gasto, porque la empresa hoy día, si se dan cuenta que si todos compran camionetas petroleras porque son reconocidas como gasto, y nosotros le decimos es un mal incentivo, porque compran camionetas cuando a veces no necesitan camionetas para que sea reconocida como gasto y compran petróleo. Entonces veamos cómo el vehículo eléctrico es reconocido para empresas. También tenemos trabajo ahí que hacer. Con el MOD hay concesiones en las vías que tienen espacio de acceso a las carreteras como para instalar cargadores, que tenemos que ver ahí los contratos de cómo nos resolvemos algunos temas. El decreto 145, como decía, del Ministerio de Transporte, que ve la seguridad de los vehículos, y hay que hacer como un decreto para vehículos pesados y también actualizarlo. Yo pensé que iban a haber preguntas, así que dije voy a poner otra transformación para que no, por si no me pregunten, la transformación de vehículo de combustión a vehículo eléctrico. También estamos preocupados de eso. Han salido precios y todo. La Contraloría le dijo al Ministerio de Transporte que no tenía facultades para hacerlo, así que implica hacer una ley o modificación de algo. Y lo otro que tenemos atrasado con el Ministerio el MIMBU es cómo preparamos los edificios existentes y los edificios nuevos para la electromovilidad. Los desafíos que tiene el MIMBU son muchos, personas sin casa, entonces cuando nosotros vamos con esto y dejémonos preparados para la electromovilidad, para ellos es un problema menor, para nosotros es muy importante. Así que ese es el nivel de conversación que estamos teniendo hoy. Pero lo tenemos presente siempre. Y finalmente, que es como lo que asumimos como tarea en el Ministerio de Energía, es cómo preparamos a Chile con una red de carga. Y nos hemos dado cuenta, entre público y privado, que la ruta 5 es fácil como electrificarle. De hecho, desde La Serena hasta Puerto Montt, cada 100 kilómetros, cada 80 kilómetros, por ambos lados de la carretera, y existen cargadores de 50 kilowatts hacia arriba. Pero desde La Serena hacia el norte, no, porque hay menos flujo. ¿Y qué pasaba de Puerto Montt al sur? Tampoco. No sabes qué ideas crearía. Y ahí aparece una idea que la contó Enel ayer, que apareció Big Magazine, que son unas personas que quieren mostrar el turismo en Chile, las rutas turísticas. Entonces mostraron la primera, que es la carretera austral, para hacer recorrida con vehículo eléctrico. Entonces se asociaron con Enel, se asociaron con los proveedores de hotelería o de cabaña y dijeron que pongamos cada 50 kilómetros, cada 100 kilómetros cargadores domiciliarios, ¿no? Cargadores lentos, para que las personas recorran la ruta austral con un vehículo eléctrico que se tiene que arrendar en el aeropuerto de Puerto Montt, y va con un vehículo y va deteniéndose cada 100 kilómetros, aprovecha de conocer el lugar, se genera turismo y además carga su vehículo en la noche y sigue camino al otro lado. Entonces esa misma idea la queremos tener en las carreteras y los valles que cruzan la ruta 5. ¿No? Entonces al interior de Chillán hay que poner cargadores, en la ruta costera de acá hay que poner cargadores, pero para que además aprovechen la gente de quedarse en el lugar, conozcan la ruta hotelera y además carguen el vehículo y puedan hacer el recorrido con vehículo eléctrico. Entonces es como la idea de ir generando esta red de carga. Y obviamente estamos preocupando de la ruta 5 del norte hasta Arica, de Arica a Copiapó. Tenemos que habilitar la interoperabilidad. Esto que les decía yo hace un rato, que ojalá las personas puedan llegar en una app y decir este cargador está ocupado, no está ocupado, está en mantenimiento, no está en mantenimiento, y de alguna forma ir generando información para decir cuál es el mejor operador que otro, cosa que las personas puedan elegir dónde cargar, por precio, por calidad o porque está más veces disponible. Y obviamente terminar las modificaciones del pliego 15, que esperamos el primer trimestre esté publicado para que las empresas que instalan cargadores no estén obligadas a instalar, por ejemplo, un cargador con un conector Chalemo que ya no se va a usar. Eso es lo que yo quería presentarle hoy día y invitarlo a ver
en esa página web donde nosotros tenemos en el Ministerio de Energía mucha información, donde están ubicados los cargadores, los pilotos que se han hecho, videos de los pilotos que les he estado contando. Hay mucha información, hay estudios de las universidades, al que quiera ir enterándose más de la electromovilidad que estamos haciendo. Pero focalizándome, quería mostrarles lo que tenemos de aquí al 2026 y para terminar dar las gracias a las personas que hicieron esto posible. Muchas gracias.